tal, mis queridos amigos y hermanos? Nos encontramos nuevamente un día más para poder estudiar la palabra de Dios, y es algo muy grato poder compartir con cada uno de ustedes estas hermosas matinales de la palabra de Dios. Antes de poder continuar con este día que es 4 de agosto, que lleva por título Importancia del pensar correcto, y antes de leer así el texto que está allí, vamos a orar para que sea nuestro Dios quien dirija estos momentos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu infinita misericordia, Señor. Venimos, Señor, ante ti, en la presencia, Señor, de nuestro Salvador, porque, Señor, necesitamos siempre tu dirección, Señor. Necesitamos conocer, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Y podemos, Señor, también así, cada día más aprender, Señor, de las grandes virtudes, Señor, y bendiciones que tú has dejado en tu palabra, Señor, para todos nosotros. Acompáñanos, Señor, al poder estudiar estos momentos, Señor, y así, de esa manera, Señor, poder conocer cada día más de tu gran verdad. Te lo pedimos esto en nombre de ti, amado Jesús. Amén. En el libro de Proverbios, el capítulo 4, el versículo 23, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando en la palabra de Dios menciona lo que es el corazón, no está hablando específicamente de el corazón, ¿verdad? O sea, que nosotros poseemos, ¿sí? El que late, sino está hablando en sí de la mente. O sea, hay que cuidarnos, dice aquí, nuestra mente. Todo lo que podemos guardar o cuidar, debemos, dice nosotros, cuidar nuestra mente. Los pensamientos que hay en nuestra mente, los pensamientos incluso que pueden salir también de nosotros, de estos pensamientos. Por eso cuando Cristo también dijo que de lo que habla la boca hay en el corazón, refiriéndose así a lo mismo, porque donde se generan los pensamientos para pronunciar las palabras o las ideas en sí, en este caso, es en la mente. Entonces aquí nos está diciendo en Proverbios que nosotros guardemos nuestra mente, cuidemos nuestra mente, porque de él mana la vida. ¿Y por qué nos dice que mana la vida? Y algunos pueden decir, no, pero si mana la vida, entonces es el corazón. No. ¿Por qué? Porque si vamos al libro de Santiago, y allí habla acerca de un elemento que nosotros tenemos, que es la lengua, ¿sí? Un órgano de nosotros. Si nosotros no guardamos bien esto, de donde puede emanar la vida, ¿no? Las palabras de vida de Dios, podemos expresarse y todo esto, todas estas enseñanzas de vida de Dios, entonces, ¿qué va a emanar? Otra cosa, va a ser contrario. Por esa razón, o sea, nosotros debemos cuidar los pensamientos, porque de los pensamientos viene acá y este aparatito que nosotros tenemos aquí, ¿no? Este órgano, más que todo, toda esta parte, ¿no? Lo que origina el habla, si aquí no hay algo bueno, pues de aquí no va a salir nada bueno. Va a salir muerte en vez de vida. Ahora, ¿qué nos dice la matinal? Miren, ¿qué nos dice la matinal también acerca de este punto? Dice, el hombre, ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es. ¿Ven? Entonces, así como dice el mismo Cristo, ¿verdad? O sea, lo que hay aquí, lo va a expresar. Lo que cree, lo va a expresar. Entonces, así lo que hay aquí, tal es esa persona también. Tal es esa persona también. Y aunque lo quiera ocultar o fingir, siempre va a salir aquello de esa persona. Siempre se va a notar, de alguna manera u otra, se va a notar. ¿Por qué? Porque no puede callar lo que está acá, siempre va a salir, tal vez intentando disimular lo que dice. Ahora, debemos, dice, vigilar estrictamente nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque también aparte los pensamientos no solamente se transmiten por aquí, sino también en las acciones. Ahora debemos, dice nosotros, vigilar estrictamente nuestros pensamientos, pues un pensamiento impuro hace profunda impresión en el alma. Un pensamiento malo deja una mala impresión en la mente. Si los pensamientos son puros y santos, el hombre mejora por haberlos acariciado. Aceleran el pulso espiritual y aumentan el poder para hacer el bien. O sea, cuando uno cuida los pensamientos, cuando los pensamientos llegan a ser puros y santos,
el ser humano mejora, la persona mejora. Hay una transformación. ¿Por qué? Porque está acariciando pensamientos puros y santos. Por eso también el apóstol Pablo dice, si algo digno en qué pensar, si algo puro en qué pensar, si algo santo en qué pensar, pensad en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al acariciar esos pensamientos puros, esos pensamientos santos, incluso en la palabra de Dios en sí podemos encontrar estas declaraciones, al acariciar todo esto, esta enseñanza, esta doctrina pura y santa, ¿qué va a suceder? Se va a acelerar el pulso espiritual, va a aumentar el poder para hacer el bien en la persona, y así como una gota de lluvia prepara el camino para otra en el humedecimiento de la tierra, un buen pensamiento prepara el camino para otro buen pensamiento también. Y es así como se va generando o se va construyendo en sí los principios y la base sobre la cual una persona se va a sostener en su actuar, en su ser, en su forma de atravesar las diferentes situaciones de la vida y también de expresar las ideas que ésta tenga. Ahora, estos pensamientos, si bien nos dice aquí pensamientos puros y santos, y uno puede buscar, ¿no? Bueno, cojo un libro, ¿no? Y me pongo a leer, ¿no? Estos son de autosuperación, son buenos pensamientos, ¿sí? Tal vez, digamos, son puros pensamientos, son santos. Hay cierto peligro en esas cosas. ¿Por qué? Porque en sí, para un cristiano, ya, porque estamos hablando del cristiano, ¿sí? El cristianismo, ya, para un cristiano en sí, su fuente, de dónde debe tomar tus pensamientos, dónde debería ser. En un libro de autoayuda, en un libro de motivación, de cualquiera de por ahí, o sea, o dónde debería ser esto, de dónde debería tomar su fuente. Mire, los pensamientos mismos no deben correr sin freno. No puedes tú estar no ahí diciendo yo voy a tener buenos pensamientos y empiezas. No. Tiene que tener una dirección, tiene que tener, vamos a decirlo así, un manual que guíe estos pensamientos, que guíe estas ideas, que guíe estos principios en su vida. ¿Ok? Porque a base de todos estos pensamientos, estas ideas, esos conceptos construidos, también igualmente lo que es el carácter de una persona se va a ir desarrollando. ¿Sí? Se va a ir desarrollando. Ahora, deben ser contenidos y sujetados a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo podemos sujetarnos y cómo podemos ser contenidos nuestros pensamientos o cómo pueden ser contenidos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo? Pues mediante el estudio de su palabra. Mediante el estudio de su palabra. Ahora, ¿qué más también es necesario hacer? ¿O cómo se hace esto? Consagrarlos siempre a cosas santas. O sea, algo que está apartado para el bien. Algo que está apartado para el bien. Entonces, debemos consagrarlos siempre a cosas santas. Todos nuestros pensamientos, nuestras ideas deben estar consagrados a pensamientos o a cosas santas, a labores santas. En sí, eso es lo que se refiere a cosas santas, ¿sí? A labores santas, a una misión santa de que la Biblia nos pone, ¿sí? A una labor santa, a un mensaje santo y correcto. Entonces, deben estar consagrados hacia esas cosas. ¿Sí? De este modo, mediante la gracia de Cristo serán puros y sinceros. Entonces, nosotros, la fuente, o donde deben estar sujetados nuestros pensamientos para que sean puros y santos, o puros y sinceros, en la palabra de Dios, en Cristo. En otras palabras, en Cristo, fijados en Cristo directamente, pero ¿cómo nosotros fijamos en Cristo? Mediante el conocimiento y el estudio de su palabra. Entonces, de esa manera, la gracia de Cristo, en la gracia de Cristo, ¿no? Nuestros pensamientos van a ser puros y van a ser sinceros, sin ningún engaño. No vamos a andar a medias tintas fingiendo ser algo que no somos realmente, ni tampoco engañando a las personas o mintiéndoles o pintándoles un camino o un panorama que no existe realmente. Y no vamos a estar queriendo tampoco suprimir la conciencia o la autonomía de los demás, queriendo manipular a las personas con nuestra influencia. Cuando una persona actúa así es ¿por qué? Porque esta persona, a pesar que puede hablar muy bien, puede presentar diferentes temas, si es así, entonces ¿por qué? Porque realmente no es quien muestra supuestamente ser, ¿verdad? Porque sus pensamientos son otros y las intenciones son otras.
pero los pinta de otra manera. Nosotros debemos sentir siempre el poder ennoblecedor de los pensamientos puros, sujetados y contenidos en la obediencia a Cristo. Aunque ahora, que cuando nosotros sujetamos de esta manera nuestros pensamientos, cuando nosotros basamos de esta manera nuestros conceptos, nuestras ideas, en sí nuestros principios de vida, entonces, ¿qué sucede? Nosotros vivimos en un mundo, ¿verdad? En un mundo que está rodeado de diferentes filosofías y diferentes acciones y diferentes situaciones que vemos allí. ¿Y Cristo oró para qué? Para que nosotros no seamos retirados de este mundo, pero sí seamos apartados del mal que hay en este mundo. Entonces, cuando nuestros pensamientos están sujetados y guiados en la obediencia a Cristo, ¿a qué sucede? Aunque estemos nosotros rodeados de una atmósfera corrompida, o entre gente que está corrompida ya, que ni siquiera se entiende ni se conoce a sí misma, y manchada ya en sí por errores y equivocaciones, y que se niegan a obedecer las leyes de Dios, que se niegan a obedecer la forma en cómo Dios quiere guiar las cosas, nosotros no necesitamos respirar sus miasmas. Antes bien podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo. Ahora, si bien es cierto que a veces las malas compañías, esos malos lugares influencian de cierto modo en una persona y pueden tal vez incluso empezar a transformar sus principios y sus valores, pero si nosotros nos sujetamos a Dios, entonces no vamos a respirar esos miasmas. O sea, ¿qué son miasmas? Cáncer en sí, ¿no? Ese cáncer de ellos, esa mala forma de vivir, esas malas ideas, esos malos conceptos, esa mala forma de actuar, esa falsedad en sí de sus vidas. No absorberemos aquello, porque estaremos ¿qué? Estaremos viviendo o respirando la atmósfera del cielo. Y si nos damos cuenta, o sea, por ejemplo, puede ser que estemos siendo influenciados por algo y el Espíritu Santo siempre nos va a hacer dar cuenta, cuando estudiamos su palabra nos va a hacer dar cuenta de qué, de que nosotros tal vez estamos absorbiendo algo de allí que no es correcto, de esa atmósfera. Entonces, ¿qué va a suceder? Arrepentimiento, confesión, ¿sí? Y, bueno, la limpieza, la purificación por el perdón que Cristo efectúa en nosotros. Ahora, eso lo vamos a ver en la siguiente matinal. Pero, miren, dice, podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento perverso, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera, que es lo que yo me estaba refiriendo en estos momentos. Porque te ayuda a identificar el Espíritu Santo y el estar sujeto a la palabra de Dios te ayuda a identificar esa situación que está ocurriendo tal vez en tu mente, y entonces tú caerías en oración para que Dios mismo te ayude a ver qué está sucediendo dentro de ti, y si está pasando algo que no es correcto, entonces Él mismo, al pedirle la ayuda, Él mismo se encargaría de qué, de quitar aquello, de quitar aquello. Aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios, andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constante comunión con el cielo. Pero, ¿quiénes son estos? Aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios. Porque si no están abiertos, o sea, si no está dispuesto su corazón, o sea, su mente, a recibir el apoyo y la dirección de Dios, si ellos simplemente se creen autosuficientes y no quieren, si no quieren escuchar, creen que sus ideas son mejores que lo que dice la palabra de Dios o lo que dicen sus profetas, están cerrando su mente al apoyo y la dirección divina y también a las bendiciones de Dios. Están cerrando. ¿No están cerrando? ¿Por qué? Porque en su autosuficiencia quieren dirigirse a como a ellos les da la gana. Aunque aparenten ser cristianos. Parecen ser cristianos. Pero cuando desobedecen a Dios, ya sean sus mandamientos o toda la forma, o incluso en la forma de trabajo que Él ha puesto, entonces pues están negando de alguna forma esa ayuda. Entonces si eso hacen, entonces no van a poder andar en una atmósfera santa. Pero si reciben, si abren su mente a recibir la dirección divina y son sinceros realmente y reconocen sus errores, reconocen que están actuando con orgullo, con autosuficiencia, lo que sea, entonces van a vivir en una atmósfera más santa que la del mundo. O sea, en sí,
porque el mundo ni siquiera tiene una atmósfera santa, ¿no? Sino van a vivir una atmósfera santa en este mundo. Y tendrán constante también comunión con el cielo, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente matinal también del día que viene. Entonces, queridos amigos y hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado y ponerle en sí, o sea, importancia a cómo estamos pensando, a cómo se está guiando nuestras ideas, nuestro diario vivir, nuestras decisiones, qué principios tenemos, qué valores tenemos. Debemos nosotros preocuparnos en eso, preocuparnos. ¿Por qué? Porque si decimos que somos cristianos, pero estamos viviendo o absorbiendo los miasmas del mundo, entonces, o sea, está siendo un cristiano a medias, solo de nombre, porque es aquellos miasmas, aquella falsos pensamientos, falsa enseñanza, o sea, pensamientos corrompidos, ideas corrompidas, conceptos de vida corrompidos, están actuando en tu vida. Y aunque tú confieses ser cristiano, no, o sea, por declaración, si eso está teniendo cabida en tu mente y está teniendo también acción en tu vida, entonces estaríamos errando. ¿Por qué? Porque el actual del cristiano, el pensamiento del cristiano debe estar dirigido, ¿sí?, y sujetado, como dijimos, a Cristo mediante su palabra. Entonces si nosotros queremos cuidar nuestro pensar debe estar guiado por la palabra de Dios. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, con que limpiará el joven su camino, o como dijo el salmista, ¿no?, con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Hoy, si nosotros queremos tener limpio nuestro camino hacia la vida, que es Cristo, ese camino debe ser el que Cristo tomó. Por eso dice, con guardar tu palabra. Entonces, debemos cuidar lo que pensamos, guardando la palabra de Dios en nuestra mente, y con la relación con Dios, el Espíritu Santo siempre actuará para dirigirnos por el mejor camino. Si este es tu deseo, si tú quieres guardar tu mente, guardar tus acciones, que sean guiadas y que emanen realmente vida, que tú puedas respirar vida hacia los demás, entonces cuida tus pensamientos, limpia tus pensamientos con la palabra de Dios. Porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.